Tardes, ya son tardes aquí en México. Precisamente estamos desde Mérida, Yucatán. Somos los pastores Raúl y Yali Ríos de Rocha, del Ministerio Internacional Fuerza Viva Informativa. Es un agrado para nosotros estar platicando, comentando acerca de estos temas. Me han estado diciendo el por qué estamos hablando de blindaje del alma. Mira, cuando mucha gente está utilizando lo que es sanidad del alma, y es correcto, yo no estoy diciendo que sea mal, pero muchas veces se sana o una parte se sana, pero no se blinda. El blindaje o la cobertura del alma es precisamente porque en este tiempo, como Jesús dijo, no te preocupes por los que pueden destruir el cuerpo. Fíjate, dice, encárgate, preocúpate de los que pueden destruir el alma. Y de esto trata todo esto. Pero antes de empezar el tema, me han estado preguntando, pastor, queremos apoyar el ministerio. Gloria a Dios. La realidad es que pues nosotros dependemos de la fidelidad de Dios. Mira, sí tenemos gastos y muchas veces las bendiciones son muchas, pero los gastos son más. Hay gente que me dice, y yo no puedo dar más que $5, $3. No te preocupes. Yo sé que Dios multiplica la ofrenda. Cualquier cosa que nos des, que sirva para que podamos caminar, nos ayuda. En unos días te comento que quiero que ores por nosotros. Vamos a estar predicando mi esposa y yo en Cancún. Y aparte, después de esto, ella no puede acompañarme, vamos a una gira, voy con el Señor, por eso digo vamos, a una gira de 53 días en diferentes estados y ciudades de la República. Y es una bendición. Entonces, el tema del día de hoy es la hechicería y el suicidio. Mira, es muy importante, no te desconectes, no dejes de verlo. Ayúdanos transmitiendo esta enseñanza. También se va a subir por YouTube y queremos que mucha gente lo clone y aprenda de todo esto. ¿Algo querías tú comentar acerca de lo que estábamos platicando? Sí, realmente lo que necesitamos entender cuando decimos blindar el alma es que tenemos que fortalecer al niño, a la persona, en cuanto a sus pensamientos, sentimientos y voluntad. Todo debe de ir tomado de la mano, pensamiento y sentimiento y voluntad. ¿Por qué? Porque si el pensamiento es fuerte, pero la voluntad no va a haber tampoco un blindaje. Si no hay el concepto moral, los preceptos que van a hacer que la persona se fortalezca, tampoco va a haber un blindaje. Tienen que ir estos tres tomados de la mano. Ahora, ¿por qué es importante el tema que hemos estado tratando acerca del suicidio? Porque la palabra de Dios dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo hecho hubiese sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hoy vemos una gran cantidad de gente que vive en oscuridad y es uno de los síntomas del suicidio, el vivir en tinieblas, el meterse en el ocultismo como curiosidad. Platicamos algunas cosas de cómo se introduce a los niños. Bueno, realmente es lo que la mayoría de las personas piensa, que tal vez nada más las gentes adultas son las que se meten en hechicería. Pero en la actualidad el enemigo busca capturar al ser humano desde el momento de la concepción. Y ustedes van a decir, ay, es exagerado eso que desde el momento de la concepción. Sí, y les voy a decir por qué. En nuestro país muchísimas veces a la hora que están haciendo las fiestas, los baby shower y todo eso, hacen los juegos que son para saber cuál es el sexo del bebé. Hay uno que es muy famoso, ¿verdad? Que hacen un péndulo y lo ponen frente al estómago de la mamá, al vientre de la mamá, para adivinar cuál es.
el sexo del bebé. Es un Todo sentido lo que de es adivinación. siempre va a tener lazos con la hechicería. No crean que nada más las brujas, esas que nos pintan en los cuadernos, en los libros, no. La hechicería es algo muy sutil en la actualidad. ¿Y cómo empieza? Pues desde el momento en que el bebé está siendo buscado ahí en ese tipo de juegos, ¿verdad? Muchas veces la gente va a que le lean las cartas, otras veces va a que le adivinen el futuro. El juego del ahorcado desde niños, inclusive muchas veces las grandes cadenas de comida, por ejemplo, el McDonald's, ¿verdad? Que sí, pusimos nosotros en el Face como McDonald's lo que hace en cierta temporada. En la temporada de Halloween, hace lo que es la cajita feliz, la convierte en una ouija. ¿Qué es una ouija? La ouija es el contacto directo con Satanás, con los demonios. Y después, ¿verdad? Vamos viendo, nace el bebé y en nuestro país, ¿qué es lo que le ponen? Muchas veces le dicen, ay, ponle el ojo del venado para que nadie le haga ojo. O si no, ponle la pulserita con hilo rojo y un ojo para que nadie lo pueda ir y hacerle daño. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con hechicería que la gente piensa que no. Pero sí, inclusive, como decimos esto de la cajita feliz con una tabla ouija, se la dan a los niños. Todo esto es principio de hechicería, de magia negra, y los niños tienen un acceso muy grande en la actualidad a todo lo que son adivinación, conjuros, prácticas de hechicería. Es más, las caricaturas muchísimas veces les ponen los conjuros completos para que el niño lo haga. Fíjate que hubo un libro que dice que esto hizo volver lector a los jóvenes, a los adolescentes, toda la serie de Harry Potter. Yo he visto gente muy afectada precisamente por Harry Potter. Ahora, vamos a comprobar donde dice exactamente que los niños pueden estar teniendo prácticas o pueden estar inmiscuidos en brujería. Yo quiero que te vayas a la Biblia y abras tu Biblia en el libro de Ezequiel, el capítulo 13, versículo 18. Y dice así en esto: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellos que cosen vendas mágicas, para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Ahí no hace distinción nada más para la gente adulta, para cazar no. las almas. Hace énfasis de toda edad para cazar las almas al vuelo. Ajá. Y luego dice, habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Así ha dicho, y luego nos vamos al versículo 20, y dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Entonces, fíjate, algo muy importante, cuando la gente empieza a manifestar todo este tipo de hechicerías, de conjuros, de encantos, y sobre todo que se va mucho a los niños. La televisión en este momento, el canal que tú veas, el área infantil, está lleno de hechicerías, de conjuros. Los niños aprenden desde pequeño a decir hechizos y conjuros. Hay juegos. Estaba yo platicando con una persona en España que seguramente se va a conectar o en un rato lo va a ver. Y él me decía que ya hay una serie de conexiones entre tutoriales de suicidio y de hechicería a base de conjuros, que hacen rituales y fíjate, hay un club de pausas de muerte. O sea, internet, un club de suicidio. Cuando una persona entra y toma un cierto tipo de droga y entonces tienen un ahorcamiento y tienen una provocación sexual,
No quiero dar más detalles a esto porque es horrible. Entonces se ahorcan y el éxtasis es impresionante. La falta de aire, ellos tienen una droga, una adrenalina muy fuerte. Y cuando regresan dicen, lo hicimos. Como aquellas personas que se lanzan en paracaídas o todo eso. Hace poco acaba de haber un caso muy famoso de un niño que los papás en Londres, Inglaterra, creo, fue donde ellos estaban vieron que su niño se ahorcó, lo alcanzaron a bajar y todavía tenía vida, lo llevaron al hospital, el niño nunca regresó. El niño estuvo declarado ya en coma durante muchísimo tiempo con muerte cerebral y los papás decían, estaban inclusive metiendo amparos para que por medio de la ley ellos pudieran mantener conectado a su hijo esperando que regresara, esperando que reviviera, pero ya no fue así. Entonces muchos de nuestros niños están siendo capturadas su mente, su corazón, su alma por este tipo de cosas, por este tipo de juegos en internet. Y lo más terrible es que los padres no están enterados de nada de esto. Mira, cuando nosotros empezamos a estudiar todo esto, yo quiero hablarte de algo serio, de una publicación del 20 de diciembre del 2018, se llama AMPrensa, Prensa de Costa Rica. Nos habla de un estudio muy interesante de lo que sucede, ellos le llaman los ticos. En Costa Rica, fíjate, el 20 al 25% de la gente de ese país afirma haber sido víctima de algún hechizo o brujería. O sea, estamos hablando de una cantidad muy fuerte. La hechicería, y tú dices, no, este es juego. No, no es cierto. Esta es una terrible y horrible realidad. La gente camina con miedo, con temores, con angustia. Y este estudio lo hizo la Universidad Oficial de Costa Rica. No te estoy hablando de algo de fantasía. Te estoy hablando de una realidad. Ahora, ¿cuál es? Hay un paralelo entre la hechicería y el suicidio. ¿Por qué? Porque nosotros que amamos a Dios y que sabemos de esto, cuando una persona incursiona en este tipo de actos, lo que hace es que abre portales, abre puertas infernales, entra a un mundo de oscuridad. Y entonces empiezan a escuchar voces, a tener tormentos. Me ha tocado orar por mucha gente a ese respecto. Pastor, estoy teniendo una opresión. Ahora, mucha gente quiere ser cazafantasma y no va con su pastor a que ore por él. Entonces hay pastores que terminan en suicidio porque no están preparados para esto. Ahora, la más terrible realidad de todo esto la podemos encontrar inclusive en la prensa, en todo lo que se ha recopilado de estudios de satanismo inclusivemente. Yo quiero darles ahorita la declaración que hizo el fundador de la iglesia satánica, Anton LaVey, acerca de los niños. Ellos tienen mucho enfocado su mirada hacia los niños porque saben que destruyendo a un niño, destruyen una vida completa. Empezando con un niño desde pequeño, destruyen una vida completa. ¿Y cuál es el fin del enemigo? La muerte. Definitivamente, porque ya no hay esperanza. Ahora, ¿qué es lo que dice Anton LaVey acerca de los niños? Dice, lo voy a leer para ¿no? Porque ya murió. Decía más bien. Lo voy a leer para no equivocar nada ni cambiar nada. La mejor manera para ganar a un niño al satanismo, fíjense lo que dice. La mejor manera de ganar a un niño para el satanismo es a través de la mentira, el engaño y la fantasía. Si hay algo que tiene un niño siempre es la fantasía. Y nosotros pensamos que la fantasía es crear en ellos el pensamiento de cuentos de hadas, de la princesa, del que va a rescatar a la princesa. No, nada más es eso. Nosotros también de niños vimos todo este tipo de principios de satanismo en muchísimas películas. Pero ahora el ataque ya no es velado, es frontal y es directo.
Hay otro libro que también habla mucho de esto, y es el libro que se llama 14 cosas que los brujos oran a Satanás para que los padres nunca sepan de estos. ¿Cuáles son las cosas por las que oran? Número 1 es los videojuegos y sus maldiciones, porque el niño pueda tener todos los videojuegos que quiera y sin que los padres lo puedan impedir. Luego otro, el background de la música pop. Dices, ¿cómo es posible? Lo Nada último. más fíjate en las letras. Fíjate lo que dicen las letras. ¿Cuál de todas las letras de la música actual eleva al hombre a Dios? Ninguna. ¿Cuál eleva a la mujer? Ninguna. ¿Cuál eleva al hombre? Denigran a la mujer. Denigran a la mujer, denigran al hombre, y el niño se acostumbra a oír esos pensamientos. Eso es terrible, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la otra cosa por la que oran? La fantasía de las caricaturas con su trasfondo demoníaco. Fíjense las 3 cosas de las que ellos están siempre al pendiente. Ustedes dicen, ¿oran? Claro que sí, oran. Si nosotros como cristianos oramos, los satanistas también oran, pero ahora, le oran a Satanás. Ahora yo quiero, ahorita que continúes, quiero hacer también algo que es muy importante. Muchas veces la gente piensa que poniéndole un rosario, o poniéndole una medallita, o poniéndole, o vistiéndolo de monje, o llevándolo, piensan a ofrecer flores, a que esto es lo más propio. Yo quiero platicarte cuál es el origen de todo esto. Hay una palabra que se llama Vaticanus. En italiano se dice Vaticanus, en latín. Prácticamente es una fusión latín. El italiano y el latín es muy similar, son lenguas romances. El principio del español. Ahora, la palabra Vaticanus se compone de 2 vocablos, vaticinium y canus. Vaticinium quiere decir adivino, hechizo, conjuro, y canus, cantos. Mira, existían los druidas y los celtas. Entonces ellos lo que iban a ese valle hermoso, que es un valle muy bonito, y iban a hacer cantos y hechizos a través de los brujos. Los brujos vaticinaban, adivinaban, bendecían sus cosechas, y por eso, y ellos llevaban ofrendas, y dentro de las ofrendas llevaban a los niños. De ahí surge lo que es el Halloween. De ahí surge, y muchas veces ellos se ofrendaban, se suicidaban en actos. Quiere decir que ese valle es un valle de sombra de muerte. Esto es totalmente diferente a lo que es Jerusalén. Jerusalén es donde va Abraham a ofrecer el sacrificio a su hijo Isaac. Fíjate, y que Dios ve el nivel de fe. Son 2 lugares totalmente de fe y de obediencia. Son 2 lugares. Entonces, muchas veces aquí estamos hablando de que un lugar se pacta y hasta la fecha es demoníaco todo lo que va alrededor. Hay mucha muerte, muchos sacrificios, muchos suicidios a través de eso, ¿no? También tenemos todo lo que viene siendo las partes de tradiciones culturales, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí en Mérida, Yucatán, y en todo lo que es la República Mexicana, como hablamos la vez pasada, hay un culto a la muerte. Pero muchísima gente piensa que como es una cosa cultural, pues no va a pasar nada si van a las pirámides o si compran algún ídolo para recordar cuáles son nuestras raíces culturales. Yo les quiero decir que todo eso está ligado a la hechicería. Si tú llevas un ídolo de esos a tu casa, la mayoría de esos ya están trabajados y dedicados a algún ídolo que se adoró en la antigüedad. Por ejemplo, aquí hay una diosa del suicidio. Y el problema más grande que hay ahorita en todo lo que es Mérida, Yucatán, es el suicidio por ahorcamiento. Ixtabay, ¿no? Los niños, no, la Ixtabay es otra cosa, esta era para los hombres. Ah, sí, cierto. Esa era para los hombres. Ahora, el suicidio de los niños
tenemos desgraciadamente uno de los primeros lugares a nivel República Mexicana por suicidio de ahorcamiento en los niños. Porque es una cosa que se viene arrastrando desde la época de los mayas. Mira, nosotros hemos platicado con gente y les preguntamos, bueno, que se ha logrado quitar y se ha logrado sacar de ese ahorcamiento, de ese momento. Me acuerdo que tratamos un caso allá, bueno, mejor no voy a decir en el Estado de México, no voy a decir la ciudad. Un niño que su mamá le quitó un videojuego y entonces su mamá lo adoptó. El día de mañana vamos a tratar el tema de adopción espiritual en Estados Unidos. Es muy importante. Entonces, como lo adoptó físicamente y lo adoptó en sistema de educación legalmente y en el alma, pero nunca lo adoptó espiritualmente. Mañana vamos a hablar acerca de la adopción espiritual. Este niño entonces trató de ahorcarse y su mamá, o la mamá que lo adoptó, le dio la adopción, lo bajó, él tenía, y ya estaba colgado, un niño de 10 años. Entonces va muy a la par, va muy ligado la hechicería con el suicidio. La gran mayoría de gente que se suicida escucha voces, ha tenido limpias, atormentada. Ha visitado brujos, ha leído cartas, ha consultado horóscopos. Siempre hay una raíz de hechicería, siempre, invariablemente hay alguna dedicación. Muchas veces no de la persona que está cometiendo el acto, pero de los padres o de los abuelos. Porque la palabra de Dios nos dice en los 10 mandamientos: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mira, me estoy acordando de un caso que seguramente la hermana se va a conectar, no quiero decir el nombre, pero muchas veces los papás que son rosacruces o masones, hacen pactos, conjuros y hechizos. Y dentro de esto llevan literatura a la casa. Esa literatura la ven los hijos y entonces, ¿qué afecta? Mira, cuando tú lees la Biblia, automáticamente su palabra entra en tu espíritu. ¿Por qué? Porque es palabra viva. Cuando tú lees hechizos o conjuros, y a través de ellos estás enfermando tu alma. Muchas veces la gente, solo con leer los nombres de los espíritus malignos, de los demonios, queda cautivado. Y estoy hablando de cautividad. Estoy hablando de prisiones mentales. Esto es. Ahora, esto llega a distorsionar la mente. Nosotros el próximo viernes vamos a tratar enfermedades mentales y el suicidio. No te lo pierdas. Creo que vamos a tratar del suicidio acerca de 4 o 5 temas y después vamos a continuar con el blindaje del alma. Entonces, la ligadura que hay entre personas que ven sombras, personas que ven seres, personas que hablan. Tú vas a los lugares psiquiátricos y la gente está hablando y haciendo. Sí, ¿y por qué? Porque empezaron con hechizos, porque se pactaron. Me acuerdo que una vez fuimos a una casa y un pastor nos ofreció su casa. Y te acuerdas que entraba y veía a su hijo, y su hijo tranquilo, no pasaba nada. Cuando nosotros nos acostamos ahí, cerramos la puerta, vimos que atrás de la puerta había una cantidad de pactos, conjuros y hechizos. Entonces el papá, el pastor, no se había dado cuenta que su hijo desde los 16 años se había pactado a Satanás. Y él podía estar en la iglesia y no pasaba nada. Tuvo una distorsión sexual, me acuerdo, porque tenía incluso hasta muñecas, jugaba y las vestía ahí en su casa. Y cuando yo le llamo al papá y cierro la puerta y le digo, ¿qué ve usted en este cuarto? Me acuerdo que
Tú dormías y yo oraba. Yo oraba y No, tú dormías. tú dormías. Eso, así, nos pasamos toda la noche orando. Ahora, yo te quiero decir que nosotros tenemos un blindaje, como dijimos antes, un blindaje que nos da el tener al Señor como nuestro Señor y Salvador, al Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucede? El enemigo no nos puede hacer nada si nosotros no cometemos algún pecado, porque no le entregamos ningún derecho. No tendría él ningún derecho de hacernos nada, de tomarnos, de estarnos atosigando, si nosotros no cometemos ningún pecado. Eso sería blindar nuestra vida si nosotros nada más obedeciéramos la palabra de Dios, siguiéramos los mandamientos y todo lo que Él nos dice. Pero si tenemos este tipo de cosas, de cultura de hechicería, digamos, ídolos en la casa, libros que hablan acerca de eso, programas que vemos en la televisión, de asesinatos, de muerte. En la actualidad hay cosas horrorosas en la televisión y los padres muchísimas veces no ponen atención en todo lo que sus hijos ven a través de internet. Y ven películas de terror. Sí, y les gustan, eso es lo peor. Entonces, eso es entregarle al enemigo un derecho para que inmediatamente nos empiece a tosigar, a estar atrás de nosotros, a estarnos preocupando, a estarnos torturando. Entonces, la palabra de Dios nos dice que podemos evitar todo eso. ¿Y cómo? Una de las formas más importantes la dice en Deuteronomio 7:26 y dice: y no traerás a tu casa cosa abominable, para que no seas anatema, o sea, para que no te conviertas. Anatema, ¿qué quiere decir? Maldición. Maldición. Mira, muchas veces aquí vienen y nos vienen a visitarnos pastores, apóstoles. Hermano, quiero ir a conocer Chichén Itzá, quiero ir a conocer Uxmal, quiero ir a entrar a cenotes. Quiero decirte que la gran mayoría de los cenotes se utilizaban para sacrificios humanos. Y actualmente en la mayoría de los cenotes de aquí de Yucatán, a las 12 de la noche, los brujos hacen rituales y se presentan aluches. Hermano, ¿qué son esos? Yo los he visto. Los he visto. Entonces, y los he visto en la carretera. Ahora, tú puedes decir, esto no es cierto. Sí es cierto. Mira, mi hija trabajó en Mayalán, ¿te acuerdas? Mayalán es el hotel precisamente dentro de la zona arqueológica con los barbachanes. Esos son unas personas muy poderosas y ellos compraron este terreno. Entonces, fíjate, la pirámide de Chichén Itzá, el territorio les pertenecía a ellos, legalmente les pertenecía a ellos. Creo que hicieron algún arreglo y no quiero meterme en cuestiones políticas. Pero dice que en la noche ella, su ventana era hacia el observatorio de Chichén Itzá. Y ella veía cómo llegaban personas con antorcha a hacer los rituales. Ella era la secretaria del director. Entonces, la realidad es esto existe. Cuando viene algún apóstol, y si tú te das cuenta, todos los grandes mandatarios del mundo, todos los príncipes de Japón, la princesa Diana, todos han venido a Chichén Itzá. Como van a Egipto, a los lugares de muerte, también vienen aquí a hacer pactos y a que les hagan limpias y todo ese tipo de cosas. Ahora, después de Deuteronomio, perdón, nos da una respuesta también. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no debemos de traer cosa abominable a nuestras casas? Como ídolos, como juegos de video, como programas de televisión desagradables de brujería, de satanismo, de hechicería, de asesinatos, de intrigas, o sea, de lujuria, de nada de eso, para no convertirnos en un anatema. Pero dice aquí, después la respuesta, 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna. Mira, cuando un artista hace una obra de arte, transmite una parte de su alma en ello. Entonces, cuando se escribió la Biblia, fueron tocados directamente por el Espíritu Santo de Dios. Todos, y son 1500 años en que se escribe la Biblia.
Ningún libro tiene tanta relación. No existe un libro como la Biblia que tiene relación histórica, en personajes, en profecía, como si se hubieran puesto de acuerdo todos, pero la realidad es que es un solo autor, que es el Espíritu Santo, utilizando hombres que Él los hizo dignos, no porque fueran dignos, sino porque Él los instruyó. Ahora, cuando una persona hace una obra de arte dedicada a Satanás, yo te quiero poner un ejemplo. Hay un hombre que se llama Rodin. Rodin es, tú vas a saber y vas a pensar esto. También? Él hizo El Pensador, una estatua donde está pensando, un hombre sentado, es un escultor. Su obra maestra de Rodin no fue El Pensador, sino su obra maestra de Rodin se llama La Puerta del Infierno. Y la Puerta del Infierno, ¿sabes dónde está? En México, en el Museo Sumaya. Entonces, un hombre que es el hombre más poderoso de México compra La Puerta del Infierno, y los maestros llevan a los niños a que vean La Puerta del Infierno. Esto es terrible. Miles de niños, así como van a una empresa refresquera, así como van a la de Bimbo, ¿verdad? Así van al museo a ver, a ponerlos enfrente de la Puerta del Infierno. Todo esto les está dando un acceso a los niños que no se tenía antes, ¿verdad? A mundos espirituales con una facilidad que no tienen ni siquiera los niños la distinción de lo que es bueno y lo que es malo. Lo están viendo tan natural que ya lo consideran como algo de la vida diaria. Y entonces el hacer un conjuro, el hacer una hechicería, el decir una maldición, el hablar una mala palabra, no se les hace raro porque es algo que se maneja cotidianamente. ¿No es así? Ahora, esto hace que la mente del niño se confunda. Mira, te voy a leer lo que dice la Biblia en el libro de Miqueas 5:12. Dice: asimismo destruiré de tu mano los hechiceros, y no se hallará en ti agoreros. También habla de la idolatría en el libro de Gálatas. Te lo voy a leer, el libro de Gálatas, que es 5:20, 19, 20 y 21. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contienda, disensión, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta. Y luego más adelante en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo quiero decirte que está hablando, está poniendo a nivel de la hechicería, las orgías, la lujuria, todo esto. Y cuando nosotros vemos, hace rato en la mañana me habló un hombre que vio uno de los programas y dice: pastor, no puedo dormir, tengo este problema, etcétera. Y me empezó a decir, y hay gente que escucha voces, y entonces esas voces los atormentan. Dice la palabra en Éxodo 18:20: a la hechicera no dejarás que viva. Fíjate, ahora, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ver donde hay muchos lugares. Yo me acuerdo que allá en el centro de México dice brujo de Catemaco. Amarres, facilidad. En la noche, en el radio, tú encuentras cosa curiosa. No está permitido, en México, no está permitido programas cristianos. No está permitido. Pero sí pueden predicar. Tradicional, la tradición católica, sí. Sí está permitido que se hable de brujos, de hechicería, de esoterismo, de horóscopos. Eso sí está permitido. Entonces,
Cuando la gente habla y da todos los conjuros, todas las cosas, la gente se confunde. Yo te empecé hablando de algo, de lo que es real, de un estudio real y profundo que hizo una universidad, la universidad más importante de Costa Rica. Entre el 20 y 22% de la gente está afectada, ha tenido contacto, ha estado en hechicería. A mí me tocó estar con una hermana platicando y ministrando en la iglesia, y en uno de los hospitales más importantes, se llama Hospital del Niño, no quiero decir el lugar, aquí en la República Mexicana, un hospital especializado en niños. Ella era la que daba la recepción y que iba canalizando a los niños. Ella le puso una pregunta más. No la puso en la cuestión legal, en el expediente, pero decía, su hijo, hay enfermedades, se casaron entre hermanos, fue violada la muchachita, en fin, pone una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque eran enfermedades muy específicas, sobre todo problemas de retraso, sobre todo problemas de tendencia suicida. Y decía, ¿tuvieron contacto con algún brujo, hechicero, con algún tipo de este tipo de cosas? Y el 90% de los que tienen estas enfermedades, sí. Yo te quiero decir una cosa muy importante. Si estamos nosotros viviendo una época como la actual, tan llena de cosas terribles, de programas de homosexualismo, de lesbianismo, de lujuria, de violencia, de asesinatos, te quiero decir que hemos fallado como padres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de ese camino que Dios ya le tenía destinado y que tú lo instruiste para poder llegar y servir en ese camino. Pero la mayoría de los padres se han olvidado de esta encomienda que Dios les ha dado y piensan que el instruir al niño quiere decir llevarlo a la escuela, ponerlo en clases de natación, de karate, de inglés, de lo que sea. Eso es cultura. Pero instrucción quiere decir enseñar las cosas básicas de la vida. Si tú no le das conceptos de respeto, si tú no le das valores bíblicos, valores que Dios nos dice que son permanentes, como el respeto, el amor, como el amor a Dios, el temor de Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si no hay un temor de Dios, no es el temor de Dios de miedo, es el temor reverente ante la grandeza. Muchos padres dejan que el niño elija, no les inculcan el amor a Dios desde niños, desde que nacen, no les inculcan que ellos vienen de alguien más allá, alguien supremo. Entonces los dejan en libertad para que cuando sean grandes ellos escojan el camino que quieren seguir. Y les quiero decir que este es un gran error, porque entonces el alma del niño ya viene viciada, ya está instruida por el mundo y no por los padres. Mira, yo te voy a leer algunas partes, algunas porciones de la Biblia. Mateo 12:36 dice que de toda palabra ociosa seremos juzgados. Ahora, ¿qué es en sí todo lo que estamos hablando, lo que está comentando mi esposa? Hoy se utilizan amarres, conjuros, hechizos, comida, vestidos, engaños, drogas, sacrificio, pactos, fetiches, profanaciones en animales. La gente quiere traer amuletos y se acostumbra. Es que estos zapatos son de la buena suerte. Es el suéter de la buena suerte. El suéter de la buena suerte. Dice la palabra de Dios, y lo dijo Jesús en Juan 15:5, separado de mí nada podéis hacer. Y la palabra de Dios en Jeremías 29:8 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Sabaoth, Dios, el Dios todopoderoso, Dios de Israel, no os engañéis, no os engañen vuestros profetas ni vuestros adivinos, ni atiendas a los sueños que soñáis.
porque falsamente os profetizaron ellos en mi nombre. No los envié, así ha dicho Jehová. Hoy vemos gente que frecuentemente, mira, a mí me hablan, me dicen, pastor, tuve un sueño. Hace días, no quiero decir el nombre, un hermano me habló insistentemente, me dice, pastor, estoy lastimado. ¿Por qué? Por favor, ore por mí, porque me corrió mi pastor. A ver, ¿por qué te corrió tu pastor? Es que fíjese, me habló Dios, me habló el Espíritu de Dios audiblemente y me dijo, te tienes que casar con esta muchacha. Y bueno, y tú fuiste, sí, fui, y me dio el nombre. Entonces yo llegué con mi pastor y le dije y le mencioné el nombre, y el pastor me dijo, pero es mi hija. Este hombre de 50 años y la hija de 25. Y me dice, yo no, es más, ni me gusta. Pero yo seguía atendiendo la voz de Dios y Dios me decía, te vas a casar con ella. A ver, ¿y qué pasa? Entonces ya empecé a discernir. Él está casado, pero separado. Pero ya tengo mucho tiempo separado. Sí, pero estás casado. Dios no te puede decir, es contra su palabra, que estando tú casado, aunque estés separado, estés pensando en fornicación. No, es que yo no he pecado con ella. Pero entonces el pastor, yo le arreglé la iglesia, yo le hice, le di, le torné. Y estoy triste porque era el pastor, me dice, deje de molestar a mi hija. Entonces, no quiero hablar más de esto porque probablemente estas personas puedan llegar a ver esto, pero realmente esto no es de Dios. Y la gente a veces piensa y escucha sueños o piensa, escucha palabras, sueñan sueños que no vienen de parte de Dios. Dios no va a ir en contra de su palabra. Dios no te va a decir nunca algo que vaya en contra de lo que Él ya puso en la Biblia, porque entonces no estaría siendo un Dios fiel, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos manipular la palabra de Dios para nuestra conveniencia. Esto es algo que debemos de entender. Nosotros debemos de seguir la palabra de Dios tal y cual se dice. Y si hay algo que Dios ha hecho es instituir a la familia como la base, como dijimos la vez pasada, la base de la creación y el principio de este mundo fue un matrimonio. Exacto. Y el final de este mundo también va a ser otro matrimonio, el matrimonio entre Cristo y la iglesia. El primero fue entre Adán y Eva, el último va a ser entre Cristo y su iglesia. Ahora, bueno, vamos a empezar a concluir. Estamos hablando de blindaje del alma. Así. Y estamos hablando de la hechicería y el suicidio. Lo que pasa es que es una línea muy delicada entre la hechicería y el suicidio. Ahora, ¿cómo vamos a blindar el alma? La única forma de blindar el alma es a través de Cristo Jesús. Porque Él mismo, Él nos habla de tener la mente de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos descuidado a nuestros niños, dice la palabra de Dios en el último libro de la Biblia, que es algo muy importante. Dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y es el último versículo del Antiguo Testamento, fíjate. Es el mensajero, el ángelos. Y este libro nos habla, Malachi quiere decir mensajero, o Malaquías. Dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Y por qué se está incrementando? Porque el padre no ha tomado el papel de padre. Yo les pregunto, y cuando encuentro un problema, hablaba hace días con un pastor, me tocó ministrar a un pastor en Centroamérica, y le dije, su esposa asistía, su esposa asistía a una iglesia y él asistía a otra iglesia. Y le dije, ¿por qué no asiste? Es que a mí no me gusta, dice la hermana, no me gusta asistir. Y yo los veía cómo se quieren mucho. Ay, mi pichoncito, y hay esto.
Pero la realidad dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Entonces yo estuve viviendo con él y me di cuenta de su realidad. Y están lejos de la realidad que predican. Entonces nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Ser coherentes. Ser coherentes en la prédica, y eso es algo muy importante. No nos podemos vestir de piedad e ir a hablar, ay, amados hermanos. Y en la casa Dios hacer les todo lo bendiga, contrario. en la casa hacer, y querer que tu mujer sea algo terrible, no es prudente. Entonces, nosotros, el primer blindaje que le vamos a dar es que Cristo esté en medio de nuestro hogar. Y acuérdate, hogar es porque es hoguera, no casa. La casa es la que compra. El hogar es donde llegas y Donde introduces tienes calor. el fuego de Dios. Eso es algo muy importante, porque dice, hará resplandecer el rostro de Dios sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Eso lo dice en el libro de Números. Dice que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Entonces, si mi rostro resplandece, yo voy a llevar ese resplandor a mis hijos. Esto es algo muy importante. Quiero concluir esto porque nos quedan 10 minutos. Quiero concluir esto, y esto es una parte muy importante. Y te quiero pedir un favor. Manda al mayor número de gente esta enseñanza. La vamos a subir a YouTube, pero mándala al mayor número de gente, porque no tienes idea la gran cantidad de gente que está afectada por hechicería. Ahora, yo estoy viendo que me están mandando algunas preguntas, me están diciendo que se quieren unir otros a esta enseñanza. Gloria a Dios. Las vamos a mandar a las redes de pastores. Vamos a estar haciendo congresos de guerra espiritual en diferentes ciudades. Ya ahorita tenemos programado, si el Señor lo permite, si tenemos la capacidad y los recursos, hasta Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces, todo eso está programado en el parte del primer semestre del año que entra. Entonces, ahorita viene un viaje de 55 días, pero Dios es el que hará el milagro para todo esto. Quiero concluir diciéndote esto. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 18, amonestaciones contra costumbres paganas. Esto es a partir del versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, y quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. Y mira, dice algo, la gente dice que no incurramos a encantadores, pero la gente tiene la costumbre de decir, ay, es la hora mágica, ay, son las princesas mágicas. O sea, las princesas, las primeras magas, las primeras brujas, las primeras hechiceras, las principales hechiceras. Pero es que es para las niñas. Le vamos a cantar la canción romántica, las princesas mágicas. Le estás diciendo que son las primeras o las principales brujas o hechiceras. Cuando dice, por ejemplo, la gente, vamos a inaugurar la iglesia, o sea, ¿la vas a meter en un augurio? Cuando dicen que te encanta esto, te va a encantar, vas a entrar en un encantamiento. Entonces, toda esta palabra ociosa, todo esto dice que de todo esto el Señor nos va a llamar a cuentas. Hoy es tiempo de tener un cuidado. Y esto, ¿quién lo dice? Lo dice
la palabra de Dios cuando nosotros leemos todo esto. En Mateo 12:36 dice, de toda palabra ociosa entregarás cuentas. Entonces ten cuidado lo que dices. Y muchas veces la gente dice, es porque mi hijo. ¿Por qué? Porque tú le dijiste, eres un encanto. Palabras que usamos coloquialmente todos los días, pero que no. Ay, hermano, es usted muy exagerado. Pues sí, pero el 25%, el 20% está afectado en algún tipo de conjuros y hechizos a nivel mundial. Y otra cosa, hoy los gobernantes se dedican mucho a la hechicería. Se está haciendo el Tren Maya y está lleno de conjuros y hechizos y no quiero meterme políticamente en esto. Pero la situación que vivimos y que escuchamos es terrible. Ahora, yo quiero decirte que vuelvas tus ojos a la palabra de Dios. Si realmente quieres hacer lo que dice el Señor, que es hacerte responsable de tus hijos, instruirlos en su camino, y te tengas en cuenta que Él te dice que herencia de Dios son los hijos habidos en la juventud, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Haz de tus hijos una saeta que dé en el blanco, que sea certera, que no tenga por qué irse por un lado o perderse o romperse en el camino. Si tú haces tu trabajo como padre, basándote en la palabra de Dios, porque este es uno de los mejores manuales y no es el único manual de excelencia que hay para ser padre, la Biblia. Yo te recomiendo que leas el libro de Proverbios, porque ahí encontrarás la sabiduría para ser padre. Toda la Biblia trae sabiduría para los padres, pero más el libro de Proverbios. Una de las cosas y uno de los anhelos de nuestro corazón, tanto de mi esposa y el mío, es terminar un libro que tenemos muchos años escribiendo en él, y se llama Liberación Infantil. Quiero decirte que el libro de liberación infantil más serio de los que hemos visto, de los hermanos Hammond, tiene alrededor de 40 años. Entonces es un libro que es interesante, pero ya tiene muchas cosas que tienen que actualizarse. Dios nos ha permitido estar escribiendo, pero para hacerlo, pues necesitamos sentarnos 3 meses y no salir y no hacer nada y solo escribir. ¿En cuánto lo vamos a vender? En nada, lo vamos a regalar. Dios me ha dicho que lo regalemos. Entonces, pero queremos tener la posibilidad, si en tu corazón está el apoyar, bendecir, te lo agradecemos mucho. En el nombre de Cristo Jesús, también yo te quiero decir, tenemos un libro que se llama Caricaturas, Ocultismo y su afectación. Es un pequeño libro que escribimos hace tiempo. Tenemos otro libro acerca del abuso infantil. Si lo quieres, te lo podemos dar. ¿Cuánto tiene de costo? No tiene nada de costo. Ponte en contacto con nosotros, nos mandas un correo y te lo mandamos al correo o te lo mandamos por WhatsApp. Vamos a pedirle al Señor que guarde estas palabras, que guarde este tiempo, que seas entendido de los tiempos que vivimos y que entendiendo los tiempos aprendas que hay una salida, y la salida se llama Cristo Jesús. Él es. Y si tú tienes tienes a tu hijo en este tipo de cosas, la única solución se llama Cristo. No es un brujo, no es un hechicero, no es una imagen, no es una virgencita, se llama Cristo Jesús en tu corazón. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y una cosa más, te pido que mandes esto al mayor número de gente, ya sea en YouTube cuando lo estemos subiendo o en Facebook. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo próximamente. El próximo viernes, el día de mañana tenemos Adopción Espiritual desde Brownsville, Texas, por Radio Everest. Y el próximo viernes tenemos lo que son las enfermedades mentales. Que el Señor, el Dios de paz, el Dios de misericordia, te bendiga en todo tiempo,
a ti y a tus hijos en Cristo Jesús. Amén y amén.